Vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a dejar al pastor Elliot con el primer capítulo de Beacon, el Evangelio según Marcos. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Espero que hayan tenido un bonito día de martes con ese sol brillante. Para algunos un poco molestoso, pero para otros un refrigerio a los huesos. Un calientito a los huesos. ¿Ok? Pues nada. Quiero felicitar a todos los estudiantes antes de empezar este capítulo de Marcos, porque yo sé que no es, esto no es nada fácil, especialmente a las personas que pasan de 50 y pico para arriba y algunos tienen el pico bastante largo y créame que entiendo que no es algo fácil, que no es algo fácil, pero como el pastor dijo, es algo bonito de poder no solo estudiar la palabra del Señor, pero poder retener una porción de ella. Y al usted escribir su reflexión, pues esto le ayuda a usted poder retenerlo. Amén. Yo creo que usted merece un aplauso de mi parte, eh, porque la mayoría han hecho sus reflexiones. Amén. Pues estamos en Beacon, libro de Beacon, página 277, sección uno, el principio del Evangelio. Pero antes de entrar a la lección, vamos a leer Marcos capítulo uno del versículo 1 al 13. Y le voy a pedir al pastor Luis Avilés que lea Marcos capítulo uno del 1 al 13. Ok, perdonen que estaba haciendo dos cosas a la misma vez. Vamos a leer directamente Marcos 1, dice así, desde el versículo 1. Estoy leyendo la Reina Valera, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Gracias, pastor. Sección uno, el principio del Evangelio. Letra A, la clave. Mateos 1:1. Papito, si me puede leer los primeros dos párrafos. Amén.
Estas palabras de introducción, principio del Evangelio, nos recuerdan de Génesis 1:1. En el principio creó Dios, y Juan 1:1, en el principio era el Verbo. ¿Debe ser considerado este versículo como título del libro completo o simplemente como introducción al ministerio de Juan, descrito en el 2:8? El criterio de que sirve como título para la totalidad del Evangelio es ampliamente apoyado y es razonable, aunque también son posibles otras interpretaciones. Marcos podía pensar en el ministerio de Juan el Bautista como punto de partida de la proclamación del Evangelio de Cristo. Esto estaría de acuerdo con Hechos 10:36. ¿Sigo? Sí, Una refrescante interpretación nos ofrece Sherman E. Johnson, refiriéndose a este versículo como clave del Evangelio de Marcos. El pensamiento de 1:1 satura el libro y manifiesta su esencia. amén, gracias, papito. Amén. El Evangelio, es decir, buenas noticias, palabra fiel y digna de toda aceptación. Es el Evangelio de Jesucristo. El de Mateo comenzaba. ¿Con qué comenzaba el Evangelio de Mateo? Vamos a probar a los estudiantes. Jorge Crespo, no te oigo. Con la genealogía. Amén. El Evangelio de Mateo comenzaba con la genealogía. ¿Alguien sabe por qué el Evangelio de Mateo comenzaba con la genealogía? Quién me puede decir? Quiero escuchar a los estudiantes. ¿Ya se lo olvidó? Dime, Sari. Porque Mateo escribió para los judíos y para los Mateo judíos la genealogía era bien importante. era muy importante. Pues entonces el escritor Marco no comienza con la genealogía, ¿ok? Eso eran los preliminares. Marco va directamente al ministerio. Amén. ¿Por qué? Porque como el pastor dijo la semana pasada en su sinopsis, que Marco escribió este evangelio básicamente estando con Pedro en Roma para una audiencia mayormente romana. El tema de Marco de las buenas nuevas acerca de Jesucristo, Hijo de Dios, por cuanto su propósito es enfatizar el papel de siervo del Señor Jesús. Y esto fue anunciado por Juan el Bautista. Esta verdad es el fundamento sobre el que se edifica el Evangelio, y el Evangelio se ha escrito para demostrar dicha verdad. Vamos a seguir con la próxima estrofa. Si lo pueden leer, ¿quién está aquí? Wanda Rosa, léeme el próximo párrafo. Amén. La palabra evangelio, eugelio y la correspondiente verbo eugelido son ricos en asociaciones bíblicas e históricas. En el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, ambos términos están relacionados con el anuncio de buenas nuevas, especialmente de victoria. También se empleaban en el lenguaje pagano para anunciar el nacimiento del heredero real y de su progreso. El Evangelio es la publicación de buenas nuevas, la aparición del reino tan largamente esperado. ¿Qué significa la palabra el Evangelio de o acerca de Jesucristo
o a través de él. Jesús vino para que pudiera haber un evangelio. La historia de la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión son los hechos del evangelio. Sin embargo, Jesús vino predicando, hablando de el evangelio. Sea que este versículo pueda considerarse como título o libro o solamente un indicador del ministerio de Juan el Bautista, de todos modos sirve bien como clave para la totalidad del Evangelio de Marcos. En la frase Jesucristo, Hijo de Dios, Marcos nos ha dado el corazón de su historia. Jesús es el equivalente griego de Joshua. El Señor es salvación. Cristo es el término del Nuevo Testamento para su correspondiente, Mesías e Hijo de Dios, el más sublime posible de los títulos. La deidad de nuestro Señor era la roca sobre la cual los primeros cristianos basaron su fe. Amén. Gracias, hermana Wanda. Pues en Marcos 1:1 se basa en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En Salmos capítulo 2, versículo 7, dice: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Ahí vemos el profeta a David diciendo en el espíritu, profetizando, hablando de Jesucristo. También en Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son los pies del que trae buenas nuevas, haciendo mención del ministerio de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Vamos a entrar ahora, evangelio. La palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas y aparece 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento. En griego es la palabra euangelion, de la cual obtenemos nuestras palabras evangelista, evangelio y evangélico. El evangelio es, en términos generales, toda la escritura. De manera más específica, el evangelio es la buena noticia acerca de Cristo y el camino hacia la salvación. La clave para entender el evangelio es conocer por qué es una buena noticia. Para hacer eso, debemos comenzar con la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia. ¿Quién me puede decir cuál es la mala noticia? Pastor Ayaro. Que somos pecadores y sin él no podemos entrar al cielo. Amén. Seguro que sí, pero yo me voy a trasladar al Antiguo Testamento. Amén. La ley del Antiguo Testamento fue dada a Israel durante el tiempo de Moisés. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio. Vamos para Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Deuteronomio capítulo 5, 1. No, por ahora. ¿Quién lo tiene? Crespo, léelo. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos
que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprenderlos y guardarlos para poner por obra. Amén. ¿Y qué sucedía? La mala noticia es esta. ¿Qué sucedía cuando había transgresión de uno de estos mandamientos? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál era la mala noticia? Cuando tú violabas uno de estos mandamientos, ¿qué sucedía con el resto? Dale, Jorge. Muerte. Muerte. Básicamente los violabas todos y no había quien pudiera cumplir estos mandamientos enteros. El evangelio implica la muerte de Jesús en la cruz como la ofrenda por el pecado. Mira, aquí está lo que la pastora Yaro acaba de decir. Para cumplir el requerimiento justo de la ley. Vamos para Romanos capítulo 8, versículos 3 al 4. Sari puede buscar ese y leerlo. Y después Hebreos 10, del 5 al 10. Miriam, si lo tiene, después que Sari termine, lo puedes leer. Hebreos 10, del 5 al 10. Hebreos 10 del 5 al 10, pero ahora Romanos 8 del 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Cuántos andamos conforme al Espíritu en este día de hoy? ¿Verdad que sí? Amén. No conforme a la carne, aunque la carne a veces se quiere levantar, ¿verdad que sí? Pero sometimes we gotta put it into check. Hebreos capítulo 10 del 5 al 10, hermana Miriam. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. El evangelio es la buena noticia de que Dios ama tanto al mundo que dio a su único hijo para morir por nuestro pecado. Pastora Manuel, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, gloria a Dios. Qué bonito porque Dios supo que no había humano que podía cumplir la ley. Así que usted está conmigo que la ley vino como una mala noticia, ¿verdad que sí? Porque antes de la ley no había esa conciencia de pecado. Lo que había era las leyes escritas en el corazón del hombre por Dios. Imagínese, tuvo que venir Jesucristo a cumplir esa ley por ti y por mí. Y Marcos se enfatizó, se enfocó en presentar a Jesucristo
como el Hijo de Dios, o sea, como ese verbo encarnado que vino ¿a qué? A hacer el cuerpo para propiciación de pecado, el Hijo de Dios. El Evangelio es una buena noticia porque nuestra salvación y vida eterna y hogar en el cielo están garantizados a través de Cristo. Vamos para Juan capítulo 14 del 1 al 4. Juan capítulo 14 del 1 al 4. Virgen, si lo tiene, puede leerlo. Estamos en Juan 14 del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén, gracias. Gracias, hermano Jorge. El Bueno, Evangelio es una buena noticia cuando entendemos que que no nos ganamos y no podemos ganarnos. Nuestra salvación, la obra de redención y justificación está completa, habiéndose terminado en la cruz. Vamos para Juan 19:30. Juan 19:30. Si lo tienes, papito, puedes leerlo. Amén. Jesús hubo tomado el vinagre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Qué bonito. Mire, el Evangelio en una oración sencilla es la buena nueva reemplazando la mala noticia que fue consumada en la cruz del Calvario. Ya tú y yo no tenemos que esforzarnos para hacer un chorro de cosas, sino confiar por fe en la salvación que fue puesta para nosotros y compartir las buenas nuevas con los demás. Así que vamos a entrar al punto, a la letra. ¿Dónde estamos? A la letra B. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de la clave? ¿O estamos claros? Déjame añadir algo a lo que dijiste, Elio, para consumo de los estudiantes y, y enfocándonos un poquito en el Evangelio, la buena nueva. La única buena nueva en toda la escritura fue la que trajo Jesús a la tierra, que es lo que acabó de decir el maestro. Todo lo que está escrito en ese libro llamado la Biblia, la única buena nueva, buena noticia, fue la que trajo Jesús. Esa es la noticia del mensaje de salvación que Dios ofrece a la humanidad a través de su Hijo Cristo. Todos los profetas profetizaron, valga la redundancia, de este Mesías que iba a llegar a la tierra. Por eso Marcos lo presenta con claridad, como el hombre de acción, como la figura de acción que vino, el maestro dijo, como el Hijo de Dios, que vino a accionar. Ya ahorita, cuando lleguemos al libro de Juan,
lo vamos a ver como el verbo hecho carne, que es la parte más importante de el cuerpo. Ahora, la función del evangelio. Esta función del evangelio, mis hermanos, es el anuncio de que el reino de Dios ha llegado a través de su Hijo. Por eso Juan el Bautista lo anuncia, lo predica, va por todos los lugares hablando de este Señor que iba a llegar, que venía detrás, que no era capaz ni de amarrarle los zapatos. Trayendo el evangelio de él, trae qué? Perdón, trae redención, reconciliación, pero también es un evangelio duro, Elio, porque esa mala noticia que tú estás diciendo hay que también traerla al sol de hoy, a nuestro contexto, porque el que abraza el evangelio de Jesús va a tener que renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece. Por eso este evangelio no es fácil, pero es la medicina que necesitamos para poder llegar al reino de los cielos. Tú ahorita leíste lo que Juan establece. Donde yo estoy, ustedes van a estar. Si abrazamos el evangelio de Jesús, nosotros vamos a estar con él. Y lo veremos cara a cara. Amén, amén, excelente. Sí, Pastor Ayaro. Creo que es importante que sepamos todito, ¿verdad? Porque toditos decimos, claro, sin Jesús no podemos llegar al cielo. Cristo es el centro. Todo aquí sabemos eso. Pero si usted se topa con un testigo de Jehová o con un Mormon o con otra persona de otra religión, y no estás fundado en la palabra y conoces este evangelio de la manera correcta, podemos tambalear, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová no piensan que Jesús es Dios. Te dicen que es el Hijo de Dios, pero no lo reconocen como Dios. Por eso es importante que conozcamos todas estas cositas, y a veces pensamos que estamos repitiendo, pero no, es porque entre más lo escucha, más lo absorbe. Cuando venga una persona a tratar de hablarte de la religión de ellos, ustedes y yo me incluyo, vamos a estar parados en la roca y vamos a poder contestar de la manera correcta y no tan válida. Amén. Es Amén, verdad. excelente. Es verdad, Helio, y perdona, Helio, eso es una gran realidad lo que está hablando Yaro. Y mire, porque no hay nada peor que tú estar en una conversación que tú no sepas el tópico. Es más, yo prefiero salirme y sentarme porque por aquí calladito me veo más bonito y no meterme en algo que yo no entiendo ni domino. No sé si a usted le ha pasado, pero estando en una conversación, ¿a cuánto le ha pasado? Que hay una conversación entre tres personas y usted se siente como una cucaracha en un baile de gallina. Es verdad, es malo. Por eso lo que está trayendo Yaro es una gran realidad. Yo le decía a alguien recientemente, no me recuerdo quién fue el que me dijo. ¿Quién fue el que me dijo? Alguien de aquí. No, porque fulano dice esto y yo trato de decirle, y yo le di a esta persona, mira, lo mejor que tú haces es predícale con tu silencio, mi hermano. Porque a veces si tú no entiendes y tú no sabes la contestación correcta, ¿sabe lo que va a pasar? Se burlan. Y eso que está en la iglesia, pero mira que tú sabes que tú no estás sacándole provecho a la iglesia. Por eso es mejor uno predicar con el silencio, es mejor, y evitar ese tipo de situaciones si tú no estás preparado para una apología con personas como estas personas que están en las calles, Helio, estos mormones y estos testigos de Jehová, esta gente están bien preparados. Esta gente está bien fundado en lo que ellos saben y en lo que ellos conocen. Por eso nosotros debemos estar fundados en la palabra. Amén. Yo los invito confiadamente cuando yo vivía en el Bronx. Yo los invitaba adentro de casa, siéntate, vamos a hablar escritura, vamos a comparar tus notas con las mías. Y entonces se iban molestos porque ellos dicen que Jesús es un ser creado. Y, y entonces
Yo le di, yo le digo, pero ¿quién es el verbo? Vamos para Juan capítulo 1. ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el que accionó? El verbo es Jesús. Pues si el verbo es Jesús, ¿cómo tú vas a decir que el verbo es creado? Y otros dicen que es un ángel. Pues básicamente, mire, lo importante del asunto es, por eso es que yo le dije al principio, yo los felicito porque ustedes han hecho su esfuerzo de estar aquí. Es bueno aprender la escritura. Es bueno tú tener una defensa mansa y precisa. El Señor nos manda allá afuera, pero tenemos que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Pues, ¿cómo fue que Jesús pudo reprender a Satanás? Por la palabra, porque Satanás siempre nos va a venir a atacar con la palabra torcida. Amén. Así que lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo a poder tener una mejor defensa a nuestra fe. Vamos a entrar en el punto B, Juan el Bautista. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de Juan el Bautista? La voz del que clama en el desierto. ¿Se acuerdan del desierto de Qumran? ¿Se acuerdan que ahí fue donde se encontraron los rollos del mar seco? ¿Quién me puede decir un poquito de trasfondo de lo que aprendimos en el libro de Mateo de la vida de Juan el Bautista? ¿Quién se acuerda un poquito? Sí, Wendy. Creo que lo que no, que se estudiamos una parte donde decía que Juan fue el precursor de Jesús, que le preparó el camino para cuando él llegara. Amén. Seguro que sí. ¿Quién se acuerda de los esenios? ¿Se acuerdan ¿se acuerdan quién eran los esenios? Bueno, le voy a dar, sí, Pastor Ayaro. The ones that lived in the wilderness. Sí, sí. Mire, los esenios era una secta menos conocida, pero ellos básicamente eran minimalistas, ¿ok? Básicamente ellos no se aferraban a las cosas materiales, aún la comida que ellos comían. Imagínense, miel con saltamonte. Usted va a dejarlo todo para comer miel y saltamonte. Ellos vivían una vida muy abnegada, muy abnegada. Los esenios eran una secta religiosa que se creen que Juan el Bautista era parte de esa secta por cómo se vestía y por con lo que comía, porque ellos eran similares a ellos. Y el que era similar a alguien era Juan el Bautista, era similar a Isaías. Amén. So, con esa información vamos a entrar al punto B, Juan el Bautista. Marcos 1, del 2 al 8. ¿Quién quiere leer el libro? Déjame ver la manita. ¿Quién quiere leer? Ah, pues papito, lee. Amén. Como está escrito, debe tener un énfasis especial sobre el cumplimiento de la escritura. Tal como ha sido escrito en Isaías el profeta, son las palabras que encontramos en los mejores manuscritos griegos. Los versículos 2 y 3 citan a Malaquías 3:1 y a Isaías 43. Ok, vamos, papito, párate ahí un momento porque quiero leer Malaquías 3:1. Pastora Marilyn, léete Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quienes vosotros buscáis.
y el ángel del pacto a quien deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora Isaías 43. Lo tiene dale, Crespo, léelo. No te oigo, prende el micrófono. Ok. Oíme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. Los que Isaías soy 40, escúchame, Isaías 43, ¿Y dónde yo estaba? Isaías capítulo 40, versículo 3. 40. Ok, aquí estoy. ¿Por qué me lleva con Isaías 40? Me lleva... Isaías Ok, 40. ahora I got it. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzados en la soledad a vuestro Dios. Amén. Continúa, papito. Gracias, Jorge. Pero Marcos evidentemente se refiere a Isaías como representante de las dos citas mencionadas. El Evangelio ya había comenzado en los inmensos designios de Dios, encontrados en los profetas. El Padre había prometido enviar un predecesor antes del ungido, con el fin de preparar el camino para su advenimiento. Mi mensajero, voz que clama, se refiere a Elías, a quien los judíos esperaban antes de la venida del Mesías, 9:11, sobre la base de Malaquías 3:1. El precursor amenazaría con los juicios que vendrían y por lo tanto les instaría a su purificación. Los que recibieran al que había de venir debían andar por caminos derechos y tener rectitud personal. Por lo tanto, podemos relacionar los versos 2 y 4 de la siguiente manera. Como está escrito, bautizaba Juan. Sigo. Hasta ahí está bien. Gracias. Amén. Amén. Tanto Malaquías como Isaías profetizaron que un mensajero precedería al Mesías, ya llamando al pueblo a quedar moral y espiritualmente para su venida. Y eso lo vimos en Malaquías capítulo 3, versículo 1 y Isaías 43. Juan el Bautista cumplió estas profecías. Él era el mensajero. ¿Se acuerdan? Voz del que clama en el desierto. Número 1, Malaquías habló con toda claridad acerca de Juan. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Está en Marcos 1:2. Cristo mismo confirmó esto aplicándolo a Juan. Vamos para Mateo capítulo 11, versículo 10. Mateo 11, versículo 10. Pastor Wilson, léalo. Prende el micrófono. Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Amén. Gracias, Pastor Wilson, el cual era el mensajero de Dios enviado para preparar el camino de Cristo. Número 2. Isaías empieza la parte evangelística de su profecía
que apunta hacia este principio del Evangelio de Jesucristo por las palabras voz del que clama en el desierto. Es preciso que se rectifiquen los errores de nuestro juicio y que se enderecen la senda torcida. Este mensaje, ¿para quién era? El mensaje de Juan el Bautista predicando en el desierto. Para Israel. Amén. Era para el pueblo de Israel. Básicamente, le estaban predicando primeramente al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿A quién Juan el Bautista le llamaba lo mismo que Jesucristo le llamaba generación de víboras? ¿A quién? A los Pastor Ayaren, dígaselo ahí. A los fariseos, a los religiosos. Religioso. A los fariseos, a los religiosos. ¿Por qué? Porque los fariseos y religiosos, básicamente, ellos tenían como, yo no sé, en Casa de la Fe no sucede esto. Esto sucede al otro lado de la montaña. Vamos a decirlo así. Pero los fariseos tenían su grupo. Ellos les gustaba andar y verse en las plazas, le gustaba la pompa, le gustaba los primeros asientos en la sinagoga, le encantaba que le llamaran ¿qué? Que le llamaran rabino, que le llamaran maestro. Ellos le encantaba la pompa. Entonces ellos establecían carga que ni ellos mismos con un dedo movían para hacerla, pero le imponían unas cargas sobrepesadas al pueblo. Pues el Señor sabía esto y fue profetizado por Isaías más de 700 años antes. Voz del que clama en el desierto. Y aparece la escena Juan el Bautista, un hombre rústico, vestido con pelos de camello. Imagínense qué incomodidad, con un cinto de cuero. Wow, este Juan tenía que tener una fragancia no muy agradable. ¿Cuántos están conmigo? Mi madre. Porque imagínense predicando todo el día en un desierto con una picazón de pelo de camello y después con una vestimenta de pelo de camello y un saco de cuero. Esa era una vida dedicada totalmente, 100% al ministerio. Vamos a continuar. Los próximos dos párrafos, Wendy, léelo. ¿Por qué apareció el Bautista en el desierto? Encontramos la respuesta en la larga asociación de Israel con los desolados lugares del cercano oriente. Fue en el desierto donde Dios le dio la ley y guió a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido. También los judíos creían que el Mesías iba a aparecer en el desierto para conducir a Israel a su salvación final. La comunidad de Qumran, que llegó a ser famosa por los manuscritos del Mar Muerto, se hallaba ubicada en un paraje desolado. Juan evidentemente predicó en Perea, pues fue Herodes Antipas quien finalmente lo arrestó. Bautizaba Juan, por supuesto, pero más que esto era un fogoso predicador. Era la voz que clamaba en el desierto. Predicar, en el sentido griego del término, significaba anunciar en voz alta. En el bautizador, Israel oyó la voz auténtica de la profecía que había permanecido en silencio durante tanto tiempo en la tierra.
Juan proclamaba el arrepentimiento, no una penitencia sentimental o tristeza, sino un radical volverse a Dios. Sin esto, el perdón de los pecados era imposible. ¿Qué sería de los convertidos al judaísmo prosélito, entre otras cosas que se bautizaban? Pero aquí había un rústico profeta que exigía el arrepentimiento, el bautismo y la confesión de pecado, aún de los descendientes de Abraham. Amén. Gracias, hermana Wendy. Número 1. El evangelio comienza con Juan el Bautista bautizando. Su mensaje era que el pueblo tenía que arrepentirse. O sea, metanoia, cambiar su forma de pensar y apartarse de sus pecados. En caso contrario, no estarían en la posición de recibir al Señor. La vida de Juan expresaba gran abnegación, mortificación de la carne, santo desprecio de las cosas mundanas. En la predicación y el bautismo de Juan tenemos el comienzo de las doctrinas y de las ordenanzas del evangelio. El hogar de Juan era el desierto. Su vestimenta, como la de Elías, estaba hecha con el material de pelo de camello. Su alimento era el suficiente para mantener su vida y sus fuerzas, pero desde luego no era nada de lujo. Era un hombre que subordinaba todas las cosas a la gloriosa tarea de dar a conocer a Cristo. Vino a ser el adecuado heraldo de aquel que no tuvo donde reposar su cabeza. La predicación dirigida por el Espíritu siempre exalta al Señor y destroza al yo. ¿Cuántos hubiesen podido vivir una vida abnegada como Juan el Bautista? Tú sabes algo, Elio, que escuchando lo que estás diciendo y analizando esta situación con Juan, pienso claramente que, y esto fue hace más de 2000 años atrás, mira la entrega y la pasión que tenía este hombre por el evangelio que iba a comenzar prácticamente. Es un privilegio el que Dios haya escogido a Juan para abrir el camino al Mesías, siendo él primo de Jesús y entendiendo claramente, este hombre sabía la escritura, la palabra inspirada. No podemos negar que Juan estaba preparado, pero mira cómo dice claramente, como lo estamos estudiando, él lo que hacía era predicar, pero gritaba prácticamente en voz alta, para, ¿por qué? O sea, la pregunta mía es, ¿por qué lo hacía? Vamos a analizar esto. ¿Por qué lo hacía? Si los mismos religiosos oraban en voz alta, algo tenía él que provocar de la manera que él hablaba, porque lo de él no era normal, no era una predicación normal, no era una enseñanza que se predicaba ay Dios mío, en un templo, ¿cómo se llama? En una sinagoga. No, él estaba gritando en el desierto. Sí, ya. Estas son cosas que le rompen a uno la cabeza, de verdad que. Ajá. Él estaba gritando en el desierto, predicando y los que escuchaban eran porque iban al desierto, porque querían escuchar lo que él estaba diciendo. Exactamente. Porque no podemos olvidarnos que hubo 400 años de silencio. Ajá. Donde había un remanente pequeño que todavía estaba esperando el Mesías, mientras que los religiosos, los fariseos, estaban acabando con todo, con la religión.
Y aquí entra este hombre, como dice el pastor Helio, que no veía muy bien. El pastor Luis nos dice, está en el desierto gritando, llamando a la atención. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Arrepiéntase. ¿Tú te imaginas los religiosos tenían que estar preguntando, arrepiente, why do I have to repent? I live a perfect life. Porque el religioso es el primero de decir, pero yo soy bueno, cuando la palabra de Dios nos dice que no hay ni uno bueno. Yaro, ¿entre qué, según el canon, entre qué libro o qué otro libro hay 400 años? Entre Malaquías, Malaquías. Malaquías a Malaquías. Mateo. Sí, 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 está bien. Yo creo que el pastor Wilson quiere decir algo. Ah, Wilson, tiene la mano. Es que está muy acostado, Wilson. papi, y no no. sé, y no te vemos. Tenemos que entender que no hubo un hombre como Juan el Bautista. No hubo un hombre como él. Y obviamente él fue un hombre escogido por Dios. Escogido. Y cuando tú eres escogido y tú te metes en el centro de la voluntad de Dios y tú haces lo que Dios te diga que tú hagas, tú vas a tener un respaldo, una unción. Y aunque pareciera que era loco, pero Dios estaba en el asunto. Porque cuando Dios hace las cosas como que no tienen sentido, como que no tiene sentido, pero no hubo un hombre como Juan y nunca se glorió. Es más, yo estuve estudiando que alguien lo mencionó que como Juan nunca hubo una persona, porque él no estaba a sí mismo, él estaba preparando el camino para quien venía, porque él decía, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí va a bautizar con el Espíritu Santo. Él sabía todo, él tenía todo el entendimiento. Y es admirable. Hablar de Juan, no podemos quedar aquí toda la noche. Porque y esta clase cuando comenzó, yo me acuerdo cuando yo empecé a entender que cuando entró la transgresión en el Edén, eso fue un caos. Eso fue un caos. Cuando entró la desobediencia. Y estaban los tres Dios tripartitos, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y ellos estaban sabiendo que había que hacer algo por la humanidad. Por la humanidad. Y ahí que comienza todo el plan de parte de Dios para poder rescatar a la humanidad. La que estaba presente y la que iba a venir. Y cuando comenzamos esta clase, yo me acuerdo cuando yo comencé a entender el Evangelio, que son las buenas nuevas de que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea o cree no se pierda. Y esto es bien interesante, bien interesante. Amén, excelente, excelente punto. Wilson, mire, algo que tenemos que entender de Juan el Bautista fue que Juan el Bautista, como dice el pastor Wilson, fue escogido directamente por Dios, fue profetizado 700 años como Jesús también. Cuando María fue a ver a su mamá Elizabeth, el bebé Juan el Bautista, cuando sintió que el Salvador del mundo, and I'm getting goosebumps as I'm talking, que el Salvador del mundo estuvo ahí presente, él brincó dentro del vientre de Elizabeth. Acuérdense, Juan el Bautista, los fariseos, escribas y líderes religiosos temían a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos sabían que él hablaba con una autoridad divina, con una autoridad de Dios. Lo que este hombre hablaba, esa voz que clama en el desierto, venía directamente con un trueno de Dios que causaba a las multitudes a venir a verlo. No se crean que eran 2 o 3 personas que venían a verlo. Venían multitudes. Fue tanto que la noticia llegó a Herodes. Fue tanta la multitud que esa noticia llegó a Herodes.
Y me imagino que Herodes, queriendo que Juan hiciera un milagro, Cacho. lo que Juan fue y lo confrontó. Lo confrontó. ¿Qué tú crees de eso, pastor? No, porque ahí se llenó de odio. Ahí se llenó de odio. Por eso fue que la mujer, ¿quién fue? La hija mandó a que le dieran picota. Y Herodes no quería hacerlo porque él temía. Exactamente. Temía a Juan el Bautista. Él sabía que Juan el Bautista era un hombre de Dios y temía al pueblo también. Pero como en eso entonces, cuando el rey daba una palabra y daba un edicto, tenía que cumplirlo. En Marcos 1:4, la palabra establece que Juan bautizaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos para Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ajá. La pastora Marilyn lo puede leer, pero antes de que la pastora Marilyn lea, Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y después vamos a buscar Zacarías capítulo 13, versículo 1. Luisito, si puedes buscar Zacarías capítulo 13, versículo 1, después que Marilyn lea Ezequiel 36, 25. Léelo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aleluya. Amén. Zacarías 13, 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. Esto fue profetizado. Oh, gloria a Dios. Fue profetizado. Aquí se está hablando del arrepentimiento de Israel. Muchos iban a venir a ser limpios con agua y iba a ser una fuente abierta para el pecado y la inmundicia. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? ¿Cuál era su norma? ¿Qué es lo que había al frente de las casas? Tenía que haber ¿qué? ¿Un estanque de qué? Un estanque de agua. Mira, ustedes tienen que ver la serie Chosen, porque cuando ustedes vean esta serie Chosen, ustedes van a poder, esta serie los va a llevar y van a poder ver, you're going to be able to see la Biblia hecha en realidad. Amén. Pues si usted no ha visto esta serie, trate de verla porque usted va a poder, se le va a hacer más fácil usted poder visualizar lo que estamos hablando aquí en este día. Amén. Pues vamos a continuar con la lectura. Para terminar este punto, necesito a alguien que lea rapidito. Miriam, léelo. A pesar del hecho de que sus oyentes tenían que caminar unos 30 kilómetros y descender unos 1,300 metros, salían a él grandes cantidades de gente de toda Judea, incluyendo, por supuesto, Jerusalén. Josefo confirmó que Juan realmente fue el líder de un gran movimiento religioso. La influencia del Bautista eventualmente llegó a despertar la atención de Herodes Antipas, con sus trágicos resultados. Esa influencia todavía era un factor en la perspectiva del pueblo poco antes de la crucifixión. Los convertidos que se arrepentían eran bautizados, confesando sus pecados. Algunos toman el verbo bautizar en la voz media, que en griego es igual a la pasiva. Grant escribe, bautizados por él, quiere decir en su presencia o en su dirección. El bautismo judío y posiblemente también el de los primitivos cristianos era autoadministrado, se bautizaban en su presencia, pero esta no es la manera más natural de tomar las palabras aquí expresadas, ni tampoco lo que está en Hechos 8:38, 16:33. ¿Sigo? Sí, sigue. La apariencia de Juan era tan ruda como la de la región donde ministraba, pues estaba vestido de pelo de camello,
y llevaba un cinto de cuero de animal. Su dieta incluía langostas, despreciadas aún por los más pobres, aunque aprobadas en Levítico 11:22, y miel silvestre, proveniente de las hendiduras de las rocas. Juan era un profeta en línea con los del Antiguo Testamento y su aspecto exterior lo confirmaba. Más tarde Jesús se refirió a él con afecto y lo ubicó entre los hombres más nobles de su generación. A pesar de todo esto, Juan sabía que su ministerio solo era de preparación. Viene tras mí. Juan era un hombre genuinamente humilde. Por importante que fuera su mensaje y ministerio, él sabía y reconocía que solo era predecedor de uno más poderoso que él. Era el deber de los esclavos llevar las sandalias de sus amos y desatar su calzado. Pero el Bautista se sintió indigno hasta de realizar el servicio de un esclavo para aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. Sigue. Sin duda, al hablar del Espíritu Santo, Marcos debe haber estado pensando en Pentecostés. En numerosos lugares del Antiguo Testamento se predice la venida del Espíritu Santo. También el derramamiento del Espíritu estaba vinculado con la venida del Mesías. Una vuelta, crisis radical hacia Dios confesado. El pecado simboliza que el lavacro del bautismo es significativa, pero solo preparatoria para el advenimiento de aquel que bautiza con el Espíritu Santo purificador. Amén, gracias, hermana Miriam. Multitudes confesaban pecado y eran bautizados. Vamos para Levíticos capítulo 16, versículo 21. Levíticos 16, versículo 21. ¿Quién lo tiene? Léelo, Jorge Crespo. Ok. Y podrá Aarón tus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto. Amén. Usted ve lo que tenía que suceder antes. Tenía que haber los pecados se ponían sobre quién, sobre un macho cabrío, y este era enviado al desierto. ¿Qué es lo que dónde es que Juan el Bautista estaba predicando? La voz del que clama, ¿en dónde? En el desierto. Vamos para Nehemías, capítulo 9, versículo 2. Nehemías 9, 2. Dale, Marilyn. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Amén. O sea, multitudes confesaban los pecados. ¿Por qué era que Juan el Bautista estaba tan ávido a que confesaran sus pecados antes de ser bautizados? ¿Alguien puede contestar esa pregunta? ¿Por qué tenían que confesar los pecados antes de bautizarse? Amén. Tenían que confesar sus pecados haciéndolo públicamente. Tenían que hacerlo público. Acuérdense, la voz del que clama en el desierto. Aquí cuando Juan el Bautista iba a bautizar, no era algo que ellos podían hacer en un grupito. Era algo público
y tenía que haber arrepentimiento genuino. No era como los fariseos. Los fariseos viajaban al fin del mundo para hacer un prosélito y después lo hacían como, como estudiamos en el capítulo de Mateo, lo hacían más hijo del infierno que ellos mismos. Juan no, Juan era diferente. Mira qué diferencia, qué giro, qué inversión de lo que hacían los fariseos a lo que hacía el más grande de los profetas de acuerdo a Jesucristo. Yo quiero decir algo, Helio, Sí, que por eso era también el enojo de Juan el Bautista y estaba enfadado por lo que Herodes había hecho, el matrimonio ilegal de Herodes, que le quitó la mujer al hermano y se casó con ella cuando eso era una cosa ilegal totalmente, y él fue y lo encara públicamente. Su enojo, eso lo estudiamos en Mateo, eso no es esto no es algo nuevo, esto lo estudiamos en Mateo, y cuando lo encara, Juan lo criticó, ahí Herodías se puso más furiosa, se puso furiosa, porque cuando vemos en la película que en Chosen, vemos claramente cómo la hija de Herodías baila y le pide entonces el deseo. Ay, bueno, eso lo vamos a estudiar para el capítulo 6, pero es bueno que usted entienda que Juan no se le iba a quedar callado. Si amén. estaba gritando y predicando en el desierto, a él le iba a decir también unas cuantas verdades. Amén. Acuérdese que Juan era un hombre rústico y él no se quedaba con nada. Él, olvídese, lo que él escuchaba del Espíritu de Dios, él lo soltaba para el frente. Quien le guste, que se ofenda, quien se ofenda. Amén. ¿Y a qué fue lo que le llevó eso? A perder su cabeza. Amén. En Marcos 1:6 dice, Juan vestido de pelo de camello y cinto de cuero. Vamos para Segunda de Reyes 1:8. Léelo, Marvin. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Amén. O sea que, como el pastor dijo, los judíos estaban esperando a Elías. Ellos estaban esperando a Elías. Ellos creían que Elías iba a venir a abrir camino para el Mesías. Y el Elías que el Señor mandó fue a un hombre rústico como Elías, pero fue Juan el Bautista. Letra A. Predicaba para perdón de pecado, lo cual constituye el gran privilegio del Evangelio. Letra B. Predicaba arrepentimiento. Para obtener tal privilegio, le decía a la gente que es necesario renovar el corazón para poder reformar la vida. Letra C. Predicaba a Cristo, exhortaba a sus oyentes a esperar grandes cosas de Cristo. Decía que él no era digno de cumplir con el más bajo de los servicios. O sea, inclinarse para desatar la correa de sus sandalias, pues era mayor que él en poder. Vamos para Juan capítulo 1, versículo 27. Juan 1:27, léelo, papito. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
Amén. Ahora ves para el versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén, gracias, papito. Y tiene poder para bautizar con el Espíritu Santo. Vamos para Hechos, capítulo 1, versículo 5. Hechos, capítulo 1, versículo 5. Léelo, Jorge Molina. Hechos 1, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. A quienes reciban su predicación y se sometan a sus demandas, Juan los bautizaba con agua, como lo hacían los judíos al admitir prosélito, en señal de que quedaban purificados de su condición anterior por medio del arrepentimiento y de la reforma de vida, y de que Dios le había purificado por medio del perdón de los pecados y por medio de la santificación. Vamos para Marcos 1, del 7 al 8. Yo bautizo con agua, él bautizará con el Espíritu Santo. Joel 2:28 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. En Isaías 44:3, derramaré mi espíritu sobre tu generación. Y Ezequiel 36:27, pondré mi espíritu dentro de vosotros. En estos versículos del Antiguo Testamento vemos lo que Marco está escribiendo, que se está cumpliendo esas profecías de Joel, Isaías e Ezequiel. ¿Dónde estamos? Marcos 1, del 9 al 11. Bautismo de Jesús. Pastor, son las 8:45. ¿Cree que deberíamos de parar? Sí, vamos a parar aquí. Vamos a dejarlo. Ustedes tienen ¿cuánto tienen el documento Word de Beacon? ¿Quién tiene el documento Word de Beacon? Todos lo tienen, todos. El documento Word de Beacon. Ustedes pueden poner ahí como un documento, pongan ahí, seguimos la semana que viene. Les compartí el documento Word porque pueden alterarlo. Así no se pierden cuando vengan la semana que viene. Pueden ponerle un color o algo en rojo, letra en rojo, lo que sea. Sí, yo creo que es mejor dejarlo hasta aquí, Elio. ¿Qué Amén. te parece? Sí, sí, amén. Muy bien. Tremenda clase, tremenda clase. Creo que comenzamos con el pie derecho. Bien bueno. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Aquí. Sí. Si no tienen el que no tenga el documento, está en el chat de el discipulado. Miriam, yo te lo envié a tu texto. Gracias, mamá. Muy bien. Pregunta. Estamos claros como un barril de brea.